Dos de los más fuertes estando en disputa, poseyendo puntos de vista diferentes, niveles diferentes, ambiciones distintas y sobre todo vidas y sentimientos distintos, uno de ellos le preguntaría al otro: ¿eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Una gran parte del fandom se tomó como una broma esta pregunta, mientras que muchos otros no le dieron atención a la misma. Pero conforme la historia avanzó, tendríamos a otros dos personajes en una situación muy similar. Sukuna, tras acabar con Kashimo, ambos siendo, en su respectiva época, vistos como seres, guerreros y principalmente hechiceros que no parecían tener rival, finalmente estaban hablando, mostrando mutuo respeto a la figura del otro y considerando los sentimientos de aquel que antes estaba siendo su rival en el campo de batalla. Ambos hechiceros procederían a hablar de cómo se sentían con todo lo que era y había sido ser el más fuerte, hasta llegar a ese momento donde Kashimo preguntaría: siendo quien eres, dime, ¿naciste como el más fuerte o te volviste el más fuerte? En principio ambas preguntas parecen distintas, pero en realidad son muy parecidas y nos acercan a un punto muy importante, y es la pregunta de si los más fuertes estaban destinados a hacerlo, y su camino fue hasta cierto punto sencillo, o por otro lado no había tan siquiera un camino, puesto que cada uno buscó ser el más fuerte a su manera, y con sus propios ideales, fortalezas, debilidades y con sus propios motivos, como lo deja claro Satoru Gojo en su pelea contra Sukuna, y es que este no peleaba por demostrar su fuerza y enaltecer su ego, pero eso es tema para otro video. Si vemos ambas frases y el contexto en el que se desarrollan, sabemos que nacen de un conflicto como es Geto en contra de aquello que ahora defiende Satoru Gojo, y Kashimo desde un principio estando en contra de Sukuna. Entonces también debemos de tomar en cuenta que en el uno contra uno que se daría en estas dos situaciones, sabemos que quienes plantean las preguntas son los perdedores, los que quedarían en un claro segundo lugar, lo que hace que veamos un poco más cómo es la perspectiva de aquellos que son capaces de ver el abismo que los separa de aquellos que se alzaron o se alzarían con la victoria, pero siendo incapaces de entender el motivo por el cual existe dicho abismo. Kashimo se preparó de tal manera para ser supuestamente capaz de acabar con Sukuna, pero estando realmente fuera de la realidad sin ser un rival que llevase a Sukuna a un punto de exigencia, como lo hizo Satoru Gojo, pero siendo digno del reconocimiento de quien le arrebató la vida, por lo que no le quedaba más que pensar que él no era el motivo del abismo, sino que era Sukuna, y por eso realiza dicha pregunta. Y aquí Sukuna, a diferencia de Satoru Gojo, él sí lograría responder la pregunta, pero no de la manera que muchos esperaban, dejando de lado su soberbia, ignorando lo que estuvo que hacer para ser quien es y fue, y simplemente respondiendo con aquello que puede ser un quizá. Y es que la respuesta de Sukuna sería: no lo sé, ya que no conocí a mis padres. Yo soy un hijo no deseado. De esta manera, dejando claro que sus padres quizá sean el origen de todo lo que es y fue, así como Itadori, que todo fue obra de Kenjaku, y esto lo hace quien es. Incluso podemos hablar del mismo Choso o Megumi, quienes sus padres y lo que hicieron en relación a ellos es un gran factor para que ellos sean lo que son. Si bien existen múltiples motivos por los cuales puede decirse que un hijo es no deseado, sabemos que en Jujutsu Kaisen se plantean dos principalmente, siendo el primer motivo aquel que está relacionado a los úteros malditos, dando lugar a Choso y a sus hermanos, a excepción de Itadori. En segundo lugar, tendremos el nacimiento de gemelos, siendo esto algo mal visto en épocas pasadas, y siendo el motivo más planteado por el cual Sukuna no era deseado o amado en lo más mínimo por sus padres, ya que como sabemos por la información que se nos ha dado recientemente, Sukuna tenía un hermano gemelo, pero este fue devorado por Sukuna cuando aún estaban en el vientre de su madre. Ahora, aquí hay varias opciones, y es que siempre ha habido quienes tratan a Sukuna como una maldición, sabiéndose que este nació como humano. Por este motivo vamos a descartar por completo que Sukuna es una maldición y vamos a tratarlo como humano, uno semejante a Itadori o Choso, hablando en relación a Choso específicamente del cuerpo que ocupa, ya que esto lo hace contenedor de una maldición, siendo Sukuna entonces algo más cercano a un objeto de categoría especial, así como Itadori, que a un hechicero. Esto claro, si tomamos en cuenta lo que te he mencionado antes. Entonces, tomando a Sukuna, a alguien que vivió como humano, descartando el que en algunos lugares lo veneraban como un dios, también considerando que nació como humano, tendríamos que preguntarnos,
lucía como humano, ya que sabemos que la imagen de Sukuna es un cuerpo que, según el propio Kashimo, es hermoso y perfecto para la hechicería. Nosotros sabemos que este cuerpo de Sukuna es como ver a dos personas, o bien dos cuerpos perfectamente unidos, esto estando reflejado en sus órganos, extremidades, incluso podríamos agregar la gran cantidad de energía maldita que posee, así como sus dos caras. Ahora, vamos a hablar de las posibilidades. En el caso de que Sukuna haya sido abandonado habiendo nacido con un aspecto normal, podríamos teorizar que éste se sometió a algún ritual para posteriormente aquello que había en su interior se amplificara, esto incluyendo las partes de su hermano que no se desarrollaron. Pero por otro lado, yendo a la segunda opción, si Sukuna nació con este aspecto, eso explicaría aún más por qué sus padres no lo deseaban, ya que sería imposible para sus padres saber que tendrían gemelos si Sukuna devoró a su hermano antes de que naciera, siendo para mí una teoría con sentido, pero habiendo otra que me parece que es una teoría bastante sólida, tomando en cuenta lo que sabemos por el momento. Y es que hay quienes mencionaban en el pasado, al saberse que Sukuna no era deseado, que Sukuna era también un útero maldito de Kenjaku, lo cual no tiene sentido, pero podría ser si tomamos en cuenta la primera opción que te dije, por el cual un hijo en Jujutsu Kaisen es marcado como no deseado, siendo este un útero maldito, que sabemos que si bien Kenjaku tuvo mucho que ver con lo que pasó a la madre de Choso, sabemos que la madre de Choso fue embarazada por una maldición. Y si pensamos como Jeje, quizá esta no fuera la primera vez que sucedía, pero siendo la primera vez que se documentaría y que alguien se aprovecharía de eso, como lo hizo Kenjaku. Por lo que nos queda que Sukuna podía ser hijo de una mujer humana y una maldición, siendo esa la explicación por la cual Sukuna no era deseado. Sumado a eso, Sukuna habría devorado a su hermano, lo cual le daría ese aspecto que ya conocemos, siendo quizá, solo quizá, el motivo por el cual Kenjaku pudo dar con la reencarnación del hermano de Sukuna, ya que al ser otro útero maldito y Kenjaku siendo ya un experto en el tema, tras tanto tiempo podía dar con aquel que también era el resultado de una maldición y una mujer.